Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno del 14º vídeo que será de Los Ángeles Lakers. Sé que este plan será muy esperado por parte de bastantes, obviamente los Lakers, igual que Warriors, Celtics, son de los equipos que más fans tienen, ¿no? Y lo cierto es que es un plan que me ha llevado tiempo, ha sido complicado porque estamos entre una plantilla con mucho talento a la cima, con Luka y LeBron básicamente, pero una cantidad limitada, bueno, y Austin Reeves a un nivel por debajo, y una cantidad limitada de recursos para intentar mejorar y hacer la plantilla más coherente en torno a sus dos estrellas. Aún así, los Lakers tienen opciones y tienen la ventaja de ser un mercado que atrae a jugadores a un precio más bajo que otros, sino que se lo pregunten a Malik Monk yendo a los Lakers en su momento, Lonnie Walker o tantos otros ejemplos, ¿no? Pero eso, espero un año muy movido por parte de los Lakers y aquí os voy a plantear las bases, cuál es la situación de este equipo en este momento y cómo intentaría proceder yo. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis al canal, dadle a like al vídeo que se agradece un montón, comentadme debajo lo que opináis sobre este vídeo y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar porque aparte este vídeo, os anticipo, va a ser largo. Normalmente tengo preparadas unas 20 y algo imágenes, en este caso tengo 40, porque al final he planteado muchas opciones, muchos intercambios y vamos, que esto va para largo. Vamos a empezar entonces viendo la situación financiera de este equipo, y es que los Lakers ya parte de la base de ser un equipo caro. Estamos ante un equipo que en este momento estará a 4,3 millones de dólares sin hacer nada del primer tax apron y a 16, perdón, que tengo la ventana abierta porque si no hace bastante calor, pero está ladrando un perro. Y a 16,2 millones de dólares del segundo tax apron, que es una cifra que no van a superar, no tiene sentido en este momento, pueden evitarlo, no es que vaya a suponer una diferencia dramática a nivel de las opciones que podrían tener para mejorar y al mismo tiempo eso, es un equipo que, bueno, si puede evitar eso, evita restricciones y mayores castigos, ¿no? Hipotéticamente podrían tener disponible a mid-level de 14,1 millones de dólares. Para esto, LeBron tiene que perdonar dinero. El año pasado decía que estaría dispuesto a hacerlo por un DeMar DeRozan, por un Valanciunas. No pasó y perdonó nada, muy poquillo dinero. Este año tendríamos que estar hablando de LeBron pasando de cobrar dejando de cobrar 55 millones para cobrar 35 o 40, dependiendo un poco del margen que quiera dejar. Pero bueno, hipotéticamente, si LeBron está dispuesto, podrían tener disponible su mid-level, lo cual sería un gran refuerzo. Si no, incluso como equipo por encima del impuesto de lujo y por encima del primer tax apron, podrían llegar a disponer de su mid-level de 5,7 millones. Y como siempre, como todos los equipos, tiene la mínima del veterano también. En el draft solo tiene el pick 55, su elección la controla Atlanta este año. Y en lo que respecta a sus agentes libres hay pocos. Jackson Hayes, Markieff Morris, Alex Len y Christian Coloco, que estuvo el año pasado en los Lakers en contrato dual. Dicho esto, vamos a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo. La fortaleza número de este equipo ahora mismo es Luka Doncic. El tener un jugador de su calibre con 26 años es espectacular. Obviamente habrá que ver cómo llega esta próxima temporada a los Lakers, cómo llega a estado de forma, cómo esa no se mantiene porque necesitan que juegue y que esté disponible. Pero eso, es algo que cambia totalmente las tornas cuando tienes a alguien que puede tomar el relevo de LeBron James, ¿no? Otra fortaleza indudable de los Lakers es el mercado. Es Los Ángeles, es una de las ciudades junto con Nueva York en la que más quieren vivir los jugadores y hay veces en las que consiguen descuentos, es real, y esto es algo que va a jugar muy a su favor en la agencia libre. En un mercado donde no hay tanto dinero, a lo mejor algún jugador decidirse más barato a Lakers para intentar competir con ellos, ¿no? Y es un equipo muy potente a nivel de creación con Luka Doncic, LeBron James y Austin Reeves. Reeves en playoffs sufrió bastante, es cierto, pero ha tenido actuaciones buenas en el pasado. En temporada regular está teniendo una progresión espectacular. Y es, bueno, luego hablaremos de su caso porque es complejo, pero es cierto que eso, entre los tres están más que cubiertos en ese aspecto, ¿no? La debilidad principal para mí de los Lakers es la edad de LeBron James. LeBron tiene 40 años. Si tuviera 35, esto sería espectacular, juntar a Luka con LeBron. Pero tiene 40 años, con lo que tal vez le quede un año, tal vez dos, pero bueno, mientras siga, nadie puede negar su rendimiento. Este año ha jugado a un nivel altísimo. Es un equipo terrible a nivel interior, a nivel de intimidación. Su mejor pívot el año pasado era Jackson Hayes, que ni jugaba en playoffs porque es que no podía jugar en playoffs. Y es un equipo lento que, bueno, no creo que vaya a cambiar, ¿no? A Luka no le gusta correr en transición. LeBron sí que es un jugador muy potente en transición, pero no es que haya demasiados jugadores que acompañen ahí y es eso. Para mí es algo perjudicial y sería interesante tener jugadores un poco más dinámicos porque son canastas fáciles que a veces se están perdiendo, ¿no? Pero bueno, la realidad de la edad de la plantilla más estilo de juego y el cardio de Luka, pues los deja en una situación diferente, ¿no?
En lo que respecta a sus jugadores en plantilla está LeBron James, que tiene una opción del jugador de 54 millones de dólares, luego hablaremos más de él, como decía antes. Está Luka Doncic, que puede firmar una extensión este verano. Está Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, que tiene una opción de unos 15,5 millones de dólares, aproximadamente 15,3. Está Austin Reeves, que también puede firmar una extensión, pero no la va a firmar. Está Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Maxi Kleber, Dalton Knecht, Shake Milton, pero tiene un contrato no garantizado de 3 millones de dólares y además ese contrato está no garantizado hasta finales de julio, con lo que pueden mantenerlo por si necesitan sumar su salario en algún intercambio y si no lo cortan porque no lo quieren y menos por ese precio. Está Jordan Goodwin, que fue un jugador que aportó en contrato dual al final de la temporada y convirtieron en un contrato regular y tiene una opción del equipo sobre él para renovarlo por poco dinero y muchos años. Está Bronny James, que bueno, acabó bien en la G-League, a ver si este segundo año aporta algo. Y tiene también a Trey Jamison en contrato dual, un pivot un poco pequeño, pero anchísimo, es un auténtico armario que no espero mucho de él, pero a lo mejor aporta un poco. En lo que respecta a las necesidades principales de este equipo, necesita un pivot titular y un pivot suplente. O sea, el pivot titular tiene 100% que ser mejor que Jackson Hayes y el pivot suplente también. O sea que necesitan ganar mucho o conseguir muchos refuerzos en esa posición. En general necesitan sumar a más jugadores 3&D y creo que seriamente necesitan pedirle un descuento a LeBron. Y LeBron está en su derecho de no tomarlo. También es cierto que si quiere maximizar sus posibilidades de tener un último año, unos últimos 2 años potentes en Lakers, es algo que tendrá que contemplar. Pero no voy a ser yo quien le diga a un jugador que perdone dinero y está en su pleno derecho de cobrar el máximo porque es un tío que sigue rindiendo a ese nivel. Pero bueno, lo ofreció en el pasado, a ver qué pasa ahora. Y dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con este equipo. Para empezar, Cristian Coloco lo pueden mantener en contrato dual, yo lo mantendría en contrato dual. No le dedicaría un puesto en contrato regular tampoco, es pronto y no ha demostrado suficiente, pero es un jugador con buen tamaño, un pivot que si se desarrolla pues puede cumplir ese rol de segundo o tercer pivot, así que yo lo mantendría 100%. Alex Len fuera de la NBA directamente, no voy a hablar más de él. Markieff Morris, ya hace años que es un exjugador, simplemente hace un poco ese rol de veterano en el banquillo, ¿no? Si al final la última plaza del equipo, o la plaza 14 más bien, porque no va a ocupar 15 como equipo sobre impuesto de lujo, esperarán hasta la fecha más avanzada posible para ahorrarse dinero, ¿no? Pero si esa plaza 14 no tienen a quién dársela y deciden mantener a Markieff Morris porque les gusta a nivel de veterano, lo pueden contratar con un contrato por la mínima no garantizado, pero de entrada en este vídeo no vamos a contemplar esto. Shake Milton, como decía antes, tiene un contrato no garantizado de 3 millones de dólares, bajo ningún concepto debería quedarse, yo lo dejaría ir, no ha aportado nada y no va a aportar nada nuevo este año, pero sí que es una pieza útil a la hora de sumar su salario a otro intercambio. Con Dalton Knecht y Shake Milton, en vez de 4 millones suma 7 de salario, hay opciones ahí en las que puede tener sentido emparejarlos y de hecho Shake Milton es un candidato a llevarse ese dinero extra por suerte, porque al final ese dinero no garantizado, en principio, lo lógico sería que lo cortaran y ya está, pero si forma parte de un intercambio será porque su salario es necesario y entonces tendrán que garantizarlo. Así que no nos sorprenda ver a Shake Milton en Brooklyn, en Orlando o en otro equipo cobrando 3 millones de dólares la próxima temporada por una cuestión económica y no por su rendimiento como jugador. Pasamos ahora a Jordan Goodwin, ya hablé de él hace un poco, pero Goodwin fue un gran descubrimiento de los Lakers. A ver, fue un descubrimiento originalmente de los Wizards, pero luego tuvo una etapa oscura ahí en Phoenix y en Memphis. Es un muy buen defensor de perímetro que ha metido sus triples más o menos. Es pequeño y es un jugador limitado, pero como jugador de segunda unidad que aporte defensa, que en ocasiones puedas realmente tirar a molestar un poco al base rival. Es un muy buen jugador y eso, tiene una opción del equipo que van a rechazar o deberían rechazar para renovarlo por 4 años y la mínima del veterano y solo 1 año o 2 garantizados, el típico contrato que todos conocemos. Y eso, es un buen valor en base al rendimiento que ha dado, aunque obviamente no puedes tirar si Goodwin es uno de tus jugadores del quinteto titular, ¿no? Jackson Hayes, si consiguen alternativas mejores yo no lo tendría en cuenta, pero creo que es bastante viable que vuelva a los Lakers básicamente cobrando la mínima. En Lakers, con Luka, ha parecido un jugador NBA. Hasta su llegada no lo parecía. Hayes llevaba 2 años flojos y de hecho este último año tomó una opción del jugador por eso. No creo que ningún equipo esté encantado ante la idea del Hayes pre-Luka, por lo que sospecho que su mercado será bastante mínimo. A lo mejor por la mínima del veterano, a lo mejor por 3 millones de dólares pagándole un poco más. Creo que lo pueden mantener, pero lo ideal es que sea para que sea el tercer pívot del equipo, no el titular. Y luego ya pasamos a palabras mayores con Dorian Finney-Smith.
Dorian Finney-Smith tiene mucho poder ahora mismo, porque tiene una opción de unos 15 millones de dólares. Y no creo que se merezca más dinero que este. Al mismo tiempo es un jugador que ha sido muy relevante en Lakers, que necesitan mantener, que además tiene muy buena relación con Doncic, lo cual siempre es positivo. Se conocen de su época en Dallas. Y estamos hablando de un jugador que debería aprovechar, sobre todo a sus 32 años de edad, para asegurarse su último gran contrato. No creo que Finney-Smith vaya a firmar un contrato de 4 o 5 años, me sorprendería, pero yo si fuera Lakers lo que le ofrecería sería unos 3 años de contrato y le pediría que baje un poco su salario inicial. Lo que he planteado yo básicamente es que Dorian Finney-Smith pase a cobrar, en vez de los 15,3 millones de dólares que tenía firmados, yo he planteado que pase a cobrar 14,5 millones en este primer año o este próximo año y que firme un contrato de 3 años 47 millones, con lo que serían 14 millones y medio, 15 millones y medio y unos 17 millones. Dorian Finney-Smith se asegura pues unos 32 millones de dólares extra. No creo que vaya a conseguir más en la agencia libre, al final es más o menos el rango de la mid-level completa. Y si es necesario que ponga una opción del jugador en el tercer año, se hace. Si es necesario e inevitable darle un cuarto año de contrato, se hace porque no pueden perderlo. Pero yo creo que ese sería el rango y que es viable que rebaje un poco su salario este año, lo cual es beneficioso para el equipo. Luego está el caso de Maxi Kleber, que tiene un año más de contrato y lo tengo aquí básicamente porque puede firmar una extensión. He de decir que la idea de Kleber es útil en Lakers probablemente, porque es un mejor tirador que alguien como Vanderbilt. Pero creo que lo más lógico es que acabe formando parte de algún intercambio, como expiring contract de 11 millones para intentar conseguir un pivot o alguien que pueda ayudarles en otra posición. Y desde luego no tiene ningún sentido que lo extiendan cuando... Bueno, debutó en playoffs porque estaba desesperado J.J. Redick, pero apenas ha jugado, ¿no? Y habría que ver cómo rinde. Gabe Vincent, por otra parte, es un jugador que puede firmar una extensión de contrato. Yo tampoco lo haría, y no digo que Gabe Vincent no se lo merezca, lo cierto es que su primer año fue para olvidar, pero este segundo año estuvo bien, y es el mejor defensor junto con Jordan Goodwin de perímetro, de point of attack, digamos, y al final es un tío con más experiencia y más rodaje, por lo que es importante, en mi opinión, para Lakers, pero si lo extienden no es intercambiable durante 6 meses, y yo lo siento, pero aquí está en venta prácticamente de todo el mundo. Si necesitas ese salario de Gabe Vincent para conseguir un pivot, lo vas a utilizar, y por eso, una vez acaben todas las transacciones, si estamos a finales de agosto y las cosas van bien, se lo pueden plantear un poco más, pero Vincent ha tenido un año horrible y con muchas lesiones y un año bueno. Pueden esperar a ver cómo avanza el año, pueden esperar a pasar febrero y si las cosas van bien de verdad y Vincent es alguien que les interesa mantener, pueden negociar con él en abril antes de que empiece la próxima agencia libre, no pasa nada. O sea, que extenderlo no, pero vamos a confiar en él porque les hace falta. Vamos ahora a hablar de Rui Hachimura. Hachimura es un jugador que me resulta súper interesante. Y es que para mí ha tenido una evolución tremenda. Estamos hablando de un tío que llegó a cambio de un par de segundas rondas en su momento cuando los Wizards pasaron de él, un antiguo pick de lotería que no estaba rindiendo demasiado bien, y ha evolucionado hasta convertirse en un triplista confiable, un defensor aceptable, no tremendo, pero mucho mejor de lo que era hace unos años, y alguien que a mí personalmente me encaja muchísimo en Lakers y me encaja muchísimo con Luka a largo plazo. Para mí Hachimura es el nuevo PJ Washington de Luka. Es peor a nivel defensivo, es mejor a nivel ofensivo, pero tiene una edad muy pareja a la de Luka, es un año mayor, y al final es un tío que les está aportando 32 minutos de juego por partido con un 41% en triples y un 51% en tiros de campo. Para mí, Hachimura no está en el mercado, no debería formar parte de ningún intercambio, a menos que sea inevitable y la opción o el jugador por el que estén intercambiando sea realmente muy, muy útil. Por eso yo no voy a plantear aquí intercambios de Hachimura, y es más, puede firmar una extensión de contrato porque le queda solo un año de contrato, y yo le ofrecería una extensión. 3 años, 70 millones, un promedio de unos 23 millones por año. Creo que Hachimura lo vale, no es tanto dinero con la subida del margen salarial, o sea, este año seguiría cobrando sus 18 millones, pero con eso hacen que su contrato dure unos cuantos años más y básicamente lo emparejan con Luka Doncic durante los próximos años. Creo que Hachimura es, teniendo en cuenta que LeBron no va a estar eternamente, para mí es el único titular fijo que hay a largo plazo junto a Luka. Vamos ahora a hablar de Austin Reeves, porque acabo de decir que Hachimura para mí es el único titular fijo. Y es que Austin Reeves es un muy buen jugador, un posible All-Star, quién sabe, dependiendo de dónde esté el año que viene, pero un jugador que creo que ha quedado bastante claro que no encaja con Doncic. El problema es que Luka es malo en defensa y Austin Reeves no es terrible. Es un tío inteligente a nivel posicional y que hace lo que puede, pero no es un buen atleta y se le puede atacar. Y en playoffs, vaya si le han atacado. Y al final no puedes tener a una combinación de base, escolta con Luka Doncic y Austin Reeves intentar ganar partidos. Que las cosas irían mucho mejor con un pivot detrás, obviamente, pero creo que Reeves al final es el mejor valor de intercambio que tienen los Lakers, aparte de Doncic y LeBron James, y ninguno de los dos se va a ir a ningún lado. Y al mismo tiempo es
Reeves es un marrón. Estamos hablando de un tío que firmó un contrato tan bajo y tan bueno originalmente con los Lakers que dentro de un año va a tener una subida salarial tremenda. Austin Reeves es agente libre sin restricciones en 2026, porque tiene una opción de unos 14 millones de dólares, que es una miseria en base a su rendimiento y que va a rechazar. Reeves puede firmar una extensión este verano con los Lakers, y los Lakers obviamente deberían ponérsela sobre la mesa. Yo le haría esa oferta. Si Reeves no accede, que no va a acceder, y si accede es porque le están regalando propiedades por debajo de la mesa, yo entonces lo intercambiaría, porque creo que al final son un equipo caro, que va a tener una situación complicada de aquí en adelante también, y dentro de un año Reeves no va a cobrar 13 millones o 14. Dentro de un año Austin Reeves va a cobrar 30 millones, 35 millones por año. No creo que vaya a cobrar un máximo, pero de verdad, que no va a estar tan lejos. El contrato de Immanuel Quickley es lo que va a firmar Austin Reeves. Y se lo merece probablemente, porque de verdad, en otro contexto, como segunda espada de un equipo, a lo mejor acaba siendo un All-Star, igual que hemos visto a Tyler Hero hacerlo en Miami. La extensión que podrían ofrecerle a Reeves sería de 4 años, 88 millones de dólares. Sería un salario inicial, no esta temporada, sino la siguiente, en 2026-27, de 19,5 millones de dólares, que subiría a 21, 22 y 24 millones y medio. Os lo adelanto, esto no vale. O sea, Reeves probablemente podría estar optando a más bien el doble de dinero. Y debido a esto, o sea, tal vez no el doble, pero un poco menos. O sea, en vez de 88 millones, 150 en 4 años, 150 en 5 años, no tendría ningún sentido. Por lo que yo no voy a ser tan optimista como para esperar que Austin Reeves se vaya a quedar. Ya les perdono dinero una vez, no creo que vaya a ocurrir otra más. Que luego tienen la opción de esperar a la agencia libre de 2026 y pagarle, pero creo que no es una pareja sostenible con LeBron James, perdón, con Luka Doncic, y no sé. Creo que es el momento de aprovechar y moverlo. Vale, dicho esto, lo que decía, Austin Reeves yo le ofrecería la extensión con cero confianza en que se quede. A Luka Doncic también le pueden ofrecer la extensión y obviamente le pones el máximo sobre la mesa por 3 años y todo el dinero que le puedes pagar, que en este caso es un 30% del límite salarial, porque tras ser intercambiado ya no cualifica para un Supermax. No creo que Luka lo vaya a firmar y tampoco pasa nada, simplemente va a esperar un año más a tantear la situación y dentro de un año le vuelven a ponerle la oferta sobre la mesa y si ahí no firma es cuando hay problemas, pero se va a quedar, no pasa nada. O sea que sí, a Luka le ofreces la extensión e igual que Austin Reeves la rechaza. La diferencia es que con Reeves es preocupante y lógico, con Luka no es preocupante, aunque sí que sea lógico. Y queda acabar hablando de LeBron James y ya pasamos a más cosas. Como veis, os lo dije, este vídeo va para largo, lo siento, pero bueno, para aquellos que lo disfruten o que realmente tengan mucho interés en Lakers, pues aquí os anticipo que es que esto van a ser 40 minutos. LeBron James es un jugadorazo y a sus 40 años es increíble lo que sigue aportando. 35 minutos de juego, 24,4 puntos por partido, casi 8 rebotes y 8 asistencias, 5,7 triples intentados, un 51% en tiros de campo, un 38% en triples. Es una auténtica locura. Pero sigue teniendo 40 años y cada año que pase va a estar más lejos de su mejor momento y va a ser más vulnerable. Yo estoy convencido de que no se va a retirar este año, va a experimentar un año más como mínimo con Doncic. El tema es la cuestión económica. LeBron puede tomar su opción. Lo más probable es que no lo haga, que rechace este próximo año de contrato y en agencia libre firme un 1+1. El tema es, ¿va a ser un 1+1 de un máximo más otro año de máximo o va a rebajar su salario? La gente que se cree que LeBron va a cobrar la mínima o va a bajarse salario de 10 millones está patinando. Eso no va a pasar. A lo mejor consiguen que en vez de 55 millones cobre 45 o 40. Y es lo que decía antes. Según mis cálculos y bueno, los movimientos que voy a plantear aquí, para tener la mid-level completa, LeBron tendría que bajarse salario unos 33 millones. Yo creo que eso es descabellado, pero vamos a ser optimistas aquí y considerar que es una posibilidad. Sigue siendo mucho dinero, desde luego. Dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla. Y estos serían los Lakers antes de empezar a hablar de intercambios y de cómo conseguir un pivot que no sea Jackson Hayes. La plantilla sería en este momento Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura, con suerte extendido, Jackson Hayes, Gabe Vincent, Dalton Connect, que no va a estar en Lakers la próxima temporada, va a ser una pieza de intercambio seguro, Dorian Finney-Smith, con suerte renovado por unos 3 años, 47 millones, Jared Vanderbilt, Bronny James, Jordan Goodwin, renovado por 4 años y la mínima del veterano, y bueno, no la mínima del veterano, pero una mínima, y Maxi Kleber con ese contrato que finaliza 11 millones. Vale, con esto hemos hablado de la situación de la plantilla y de quién debería quedarse o no. Y vamos a hablar de los pivots. El jugador que más me gustaría para Lakers, pero que creo que es muy difícil y de hecho no voy a plantear un intercambio, es Jarrett Allen. Habrá que ver qué hacen los Caps, porque es cierto que cabe la posibilidad de que exploren maneras de darle vuelta a la situación.
El problema es que en un intercambio por Jarrett Allen, los Lakers tendrían que poner sobre la mesa a Austin Reeves, su pick de 2031 sin protecciones, a Dalton Connect y todo el valor que tengan. Pero es que esto no tiene sentido para Cleveland. Reeves no pinta nada con Garland y Mitchell, o con Mitchell si mueven a Garland o lo que sea. Yo no lo veo. Tal vez sea viable en una construcción a 3 bandas si los Cavs mueven a Garland y a Allen, colarse ahí. Y si son capaces de robar de algún modo a Jarrett Allen, me encantaría en los Lakers, pero yo lo veo muy difícil. Así que vamos a hablar de otras opciones. Una que tiene todo el mundo en mente y que yo creo que es la más probable es un intercambio otra vez con los Maps. En este caso lo que he planteado es un Gabe Vincent, que no me gustaría perderlo, pero lo veo un poco difícil, o veo pocas alternativas en este caso. Gabe Vincent, Dalton Connect y un pick swap de 2030 por Daniel Gafford. Creo que Gafford ni siquiera vale tanto, pero me parece que al final tendrían que poner ese swap sobre la mesa. A nivel salarial es que eso Vincent o Vanderbilt, y los Maps deberían pedir a Vincent porque necesitan guards, gente capaz de botar el balón con Irving lesionado. Lo absurdo de esto es que Gafford no esté ya en Lakers y que no haya formado parte del intercambio y Austin Reeves no esté ya en los Maps. Pero bueno, creo que esto es una opción real. La única duda aquí es si a lo mejor Nico Harrison le tiene miedo a intercambiar con los Lakers otra vez después de todo, bueno, las críticas que se ha comido justificadas. Pero bueno, ya puestos, la otra opción con los Maps es Derek Lively. Y Dallas por Lively pediría Austin Reeves. Pero Dallas no debería intercambiar a Derek Lively, y menos ahora que han conseguido a Cooper Flag. Por eso yo lo pongo aquí, Reeves por Najee Marshall y Derek Lively. Yo lo haría si fuera Lakers, le devuelves a Lively a Luka, aún por encima consigues a Najee Marshall, tendría que ser o Marshall o Martin. Dallas no debería hacer esto, así que lo planteo y ya está. Vamos a hablar de los Jazz, porque todo el mundo está hablando de Kessler Edwards, ¿no? Perdón, de Walker Kessler, siempre os lío. Danny Ainge es una persona complicada y va a pedir muchísimo siempre. En este caso lo que he planteado yo es un Walker Kessler por Dalton Connect y el pick de 2031 de Lakers, protegido en el top 8 como mínimo. Yo creo que esto los Jazz no lo aceptan. Y el pick de 2031 sin protecciones y Dalton Connect por Walker Kessler, yo no estoy convencido del todo. Hay varios motivos. Hay mucha gente que considera que Kessler es el mejor jugador para Lakers. A mí me parece un muy buen pivot. También es un tío que juega más 20 minutos por partido que 30. Es lo mismo que pasa con Gafford. Si te cambias por Gafford sigues necesitando otro pivot porque es uno de esos jugadores que a nivel físico, a nivel de cardio, no te puede aportar 30 a 32 minutos por partido. Y Kessler me parece un muy buen pivot defensivo con capacidad de rebote. A nivel ofensivo creo que es un jugador que no se complementa demasiado bien. Sí que pone buenos bloqueos, pero no es un gran atleta, no es un super finalizador interior, no sé cómo sería su conexión a nivel de alley-oops. Está bien, me encantaría, claro que sí, pero creo que hay alguna opción más interesante y tal vez no tan cara, porque es que Kessler de verdad va a ser muy caro. Pero bueno, por plantear otra idea con Kessler, esta es más compleja y es incluyendo Austin Reeves, pero es que dándole vueltas, bueno, aquí se suma el contrato de Milton para hacerlo funcionar, se libran de Vanderbilt, que es un buen jugador, pero que ha sufrido muchas lesiones, que tiene 3 años de contrato, cobra bastante, es prescindible, digamos, y no estaría mal librarse de él si pueden. Pero aquí la idea básicamente es, Utah consigue a Austin Reeves, que es un jugador perfecto para Utah, y un jugador que realmente necesitan y les viene bien. Y los Lakers consiguen a Kessler, a John Collins y en este caso sumado el pick de el pick 21 este año, porque Austin Reeves tiene valor, no nos engañemos tampoco, ¿no? La idea de John Collins aquí me gusta mucho porque pese a que cobre 26 millones de dólares, finaliza el contrato un año, podrían luego conseguirlo por menos dinero, y es un jugador que creo que encaja a la perfección con Doncic, un atleta como John Collins en el pick and roll, que además ha mejorado como tirador y que realmente espacia el campo, cobra demasiado, se solapa un poco con Hachimura, aún así sería un refuerzo del juego interior muy potente conseguir a los dos. Pero eso, lo dicho, lo veo descabellado, puede que Ainge no acceda a esto aún así. Tengamos en cuenta que Reeves tiene 27 años, no 24 o 23, que es algo que la gente a veces olvida, llegó muy mayor a la NBA. Así que vamos a seguir con mi siguiente propuesta y la propuesta final y con la que voy a proceder. Y es Nick Claxton. Creo que Claxton es, de las opciones que hemos mencionado, aparte de Lively posiblemente, el pivot que más me gusta para Lakers. Claxton cobra 25 millones, lo sé. También tiene un contrato de 3 años que baja cada año. Y es un jugador que no ha tenido un rendimiento tremendo en los últimos años, pero es que ha jugado sin bases. Claxton, cuando jugaba en un equipo relevante en Brooklyn, era un jugador potentísimo a nivel defensivo, un pivot muy atlético, muy eficiente en el interior. De hecho, alguna temporada promedió o lideró en porcentaje de tiros de campo la NBA.
y un jugador móvil, un pívot realmente versátil en ese aspecto. Creo que esa combinación de impacto defensivo y capacidad ofensiva y de finalización interior es súper interesante junto a Luka Doncic y LeBron James. Y yo no veo una construcción de un intercambio por Claxton que no incluya a Austin Reeves. Para Nets, a nivel salarial estamos hablando de Vanderbilt más Gabe Vincent más Dalton Connect más el pick de 2031 o algo así. Siento que sacrificas tanta profundidad y tanto valor y mantienes a Reeves que al final lo tendrías que mover por otro lado porque no encaja, en mi opinión, que yo pondría a Austin Reeves sobre la mesa. Austin Reeves más Maxi Kleber por Claxton funciona y aquí los Nets pagan valor. Porque Austin Reeves es realmente interesante para ellos y alguien que les da una coherencia que no tienen ahora mismo. Además, los Nets tienen una situación ideal para conseguir a Austin Reeves, una que no tiene ningún otro equipo, y es que tiene margen salarial. Por lo que podrían este mismo año hacer una renegociación y extensión con Austin Reeves, firmarlo a largo plazo, no arriesgarse a perderlo en la agencia libre 2026, ofrecerle una subida salarial y un salario digno, digamos, pero sin sobrepagarlo, con la ventaja de adelantar su salario. Y eso, creo que es algo muy lógico para los Nets. Y para Lakers he sumado a Claxton, he sumado el pick 19 de este año de los Nets, que al final tienen 4 picks, y una primera ronda futura de Brooklyn. No una muy buena, podemos decir uno de los picks de los Knicks, tal vez el pick de New York en 2027 o algo así. Pero eso, se lleva algo de valor extra a los Lakers, un pick en el draft que a un equipo caro no le viene mal ganar un poco de profundidad en jugadores jóvenes, un pick futuro que puede ser una pieza de intercambio. Yo creo que esto tiene mucho sentido. Así que vamos a hacer esto y seguimos con la plantilla. Entonces, eso. Todo esto obviamente depende de que los equipos accedan a los intercambios, por eso esto es muy complicado un equipo que realmente va a tener que hacer transacciones. Pero aquí, entonces la plantilla pasaría a ser Luka Doncic con Gabe Vincent en el quinteto titular temporalmente, LeBron James, Rui Hachimura, Nick Claxton, Dalton Connect, Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Jackson Hayes, Bronny James y Jordan Goodwin. Tras esto, creo que el siguiente en salir tiene que ser Dalton Connect. Connect es interesante, tiene capacidad de tiro, era mucho más interesante cuando tenías Anthony Davis y LeBron James. Ahora, con Luka, una vez más es un jugador que va a tenerlo muy difícil para jugar con Doncic porque es un agujero negro en defensa, aún si es un grandísimo tirador. Y como jugador seleccionado en primera ronda del draft hace un año, tiene 3 años de contrato, un precio muy bueno, es interesante para equipos que realmente necesiten tiro. Y voy a plantear unas cuantas opciones. Una que me parece interesante para elevar a un nivel completamente superior la segunda unidad es Malik Monk. Creo que esto es complicado, no vamos a proceder con esto tampoco, pero Monk ya ha estado en Lakers y le fue bien. Y a los Kings les hace mucha falta un 4 defensivo y sumar eso más talento creo que es interesante. Por eso aquí lo que estoy planteando básicamente es que los Lakers muevan a Dalton Connect más Jared Vanderbilt y el pick 19 que acabarían de conseguir por el intercambio de Austin Reeves por Nick Claxton para conseguir a Malik Monk. El problema de esto, Monk cobra un poquillo más que la suma de estos dos jugadores, lo cual no es ideal de cara a luego utilizar su mid-level, pero creo que él eleva a otro nivel la segunda unidad, a veces puede jugar de titular cuando Doncic o LeBron se pierdan un partido, tienes un segundo jugador que puede acarrear un poco de la responsabilidad ofensiva. Y creo que es un jugador que me gustaría bastante en Lakers. Pero bueno, vamos a pasar ahora al intercambio para mí más lógico para Dalton Connect y con el que voy a proceder después, que es Connect por Goga Bitadze. Esto lo planteé en mi plan para los Magic. Los Magic necesitan tiro, los Lakers necesitan juego interior. Pasas de Jackson Hayes a tener a Nick Claxton y Goga Bitadze. Para mí es un salto tremendo y súper lógico. Y dado que Connect es un pick de primera ronda, tiene más valor. Así que he sumado un par de segundas rondas, además. Los Lakers en este caso se llevarían el pick 46 de este año y una segunda ronda futura. Y teniendo en cuenta que ahora mismo en los Lakers hay 0 segundas rondas, les viene un poco... O sea, realmente les resultaría útil conseguir algo así. Así que vamos a considerar que consigan a Goga por Dalton Connect. Esto a nivel salarial es funcional, si no siempre podrían sumar a Shake Milton, si es necesario, aunque creo que lo sumé... No lo sumen en el intercambio de Nick Claxton. Pues podrían sumar a Shake Milton y con esto se acercan más los salarios. Lo que decía antes, Milton está ahí para uso y disposición de los intercambios que hagan los Lakers, ¿no? Pero por plantear una tercera opción, esta es más formato ahorro y si ven claro que en agencia libre pueden conseguir por la mínima el veterano muy barato, un Clint Capela o algo así, tal vez puedan ir a por alguien como Champagny de los Spurs. Connect sería muy interesante en San Antonio. San Antonio este año tiene el pick 2 y el 14 y el 38, por lo que también les podría ser interesante librarse unas de esas rondas. Champagny cobra 1 millón menos que Dalton Connect, es un poco más grande, es un poquillo mejor a nivel defensivo, aunque no muy bueno, y es un jugador más experimentado y más listo para contribuir. Al final estaríamos hablando de alguien que podría encajar en esa posición entre escolta y alero y aportar tiro y sumar algo de profundidad a nivel de elecciones en el draft para Lakers. Yo me plantearía muy seriamente esto para ambas partes también, pero vamos con Goga Bitadze.
Y con eso la plantilla pasaría a ser esta. Tenemos entonces a Doncic, Gabe Vincent, LeBron James, Hachimura y Nick Claxton, con Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Goga Bitadze, Bronny James, Jordan Goodwin y Jackson Hayes. Y aquí, como veis, el equipo está muy limitado a nivel de guards. Básicamente, si Lucas se pierde partidos, solo está Gabe Vincent y ya tienes que tirar de Jordan Goodwin o Bronny James. Pero, como decía antes, tienen el pick 19 del draft. Creo que es interesante que puedan ir a por algún veterano que no va a contribuir muchísimo en su primer año, pero un jugador con años de experiencia universitario que tal vez pueda aportar tiro es una opción interesante. Y luego tiene la agencia libre, que como todos sabemos, siendo los Lakers, siempre es más atractiva que para otros equipos, ¿no? Para el pick 19 voy a mencionar 3 nombres que mencioné precisamente en mi vídeo de los Kings, porque también planteé de forma diferente un intercambio con Brooklyn en el que conseguía el pick 19. Pero un nombre que me gusta muchísimo para Lakers es Walter Clayton Jr. Creo que Walter Clayton ha perdido un poco de fuelle y estamos hablando al final del MVP de la Final Four de March Madness. Un tío de 22 años de edad con muchos años de universidad a sus espaldas y un lanzallamas, básicamente. Casi 8 triples por partido con un 39% en triples, un 88% en tiros libres. Es pequeño. Creo que sus medidas del draft combine no salieron tan mal porque se decía que mide un 88 y dio un 88 descalzo, con el que va a redondearlo a 1,90 m al final. Pero básicamente estamos hablando de un base escolta, un combo guard muy potente a nivel de tiro que creo que podría aportar algo en la segunda unidad de Lakers este año. Y si no, un par de opciones más. Nick Clifford, al que mencionaba hace poco también, es un jugador que me gusta mucho, que tal vez caiga hasta aquí. Un escolta alero 3&D con capacidad de rebote, buen a nivel defensivo, que mete sus tiros. O si no, otra opción es un Rasheed Fleming. Esto es un 4 3&D, no me gusta tanto a la hora de cubrir posiciones de necesidad, pero al mismo tiempo, si tienes este bicharraco de 2'6 con una envergadura de 2'26, bueno en defensa, disponible en el pick 19, lo seleccionas y ya está, ¿no? Y luego, por mencionar un nombre más, para la segunda ronda, al final Lakers aquí tendría el pick 46, tendría el pick 55, podría intentar emparejar los dos, tal vez sumar dinero y escalar un poco. Cam Jones a mí es un nombre que me gusta. Creo que es un jugador bastante infravalorado que va a estar en el medio de la segunda ronda, puede que esté disponible en el pick 42, 43 o algo así. Y como base suplente a largo plazo, creo que es una opción muy interesante. Pero bueno, dicho esto, vamos a considerar que consigue a Walter Clayton Jr. y vamos a hablar de la agencia libre y con esto acabamos. Lo que decía antes, con todos estos cálculos, con todos estos jugadores, básicamente a mí lo que me daba es que si LeBron James está cobrando su máximo, en este momento los Lakers tendrían suficiente para utilizar su mid-level de 5,7 millones de dólares para, bueno, la de equipo sobre el impuesto de lujo, y además contratar a alguien más por la mínima del veterano y tener 14 espacios ocupados en la plantilla. Si LeBron decide hacer un descuento, podrían tener una parte o toda la mid-level. Pero un descuento potente. O sea, si LeBron se baja salario de 54 a 40 millones de dólares, aún así tendrían como unos 8 millones disponibles. Tendría que bajárselo a pues 35 millones para tener unos 12 millones disponibles, 33 millones para tener la totalidad. Y hasta dónde se baje salario o no LeBron es lo que determinará un poco a quién puedan conseguir. Pero voy a mencionar unos cuantos nombres. En primer lugar, por pasar muy rápido, 3 bigs en caso de que alguno esté dispuesto a ir barato, que podrían permitir a Lakers no intercambiar a Connect por Goga y tal vez buscarse una alternativa. Ya sabemos que estas cosas, no hay tampering, pero hay tampering. Los Lakers a finales de junio ya van a saber a quién pueden conseguir y a quién no, ¿no? Pero Brook López me parece una opción interesante. También es un tío ya bastante mayor, que no sé cuánto podrá darles y que creo que sí que se va a llevar una mid-level completa. Si quieren dedicar casi todos sus recursos de agencia libre a Brook López, es una opción. Yo priorizaría otras. De verdad, me gusta mucho más Nick Claxton para este equipo y creo que con Claxton y Goga estás más que cubierto. Capela es otro nombre. Capela está bastante acabado, no os creáis que es el Capela de hace 4 años. Yo no querría a Capela como titular. Pero si tienes por detrás de Nick Claxton a un Clint Capela, lo dicho, tal vez puedes buscar un movimiento diferente por Dalton Connect, pero eso. Y un tercer nombre es Larry Nance Jr., exjugador de Lakers, exjugador de Cleveland, que coincidió con LeBron ahí. Un jugador versátil en esa posición de 4 o 5, con bastantes problemas de salud, pero que a lo mejor pueden conseguir por la mínima o por 4 o 5 millones y que creo que les da una profundidad bastante interesante. Pero bueno, vamos ahora a pasar de bases y escoltas, de guards básicamente, que es lo que más me interesa. Y el nombre número 1 para mí, pero que supondría toda la mid-level o casi toda la mid-level, es Nickeil Alexander-Walker. Si somos optimistas y consideramos que LeBron está dispuesto a ceder tanto dinero para mejorar las probabilidades de que el equipo sume el máximo talento posible, Nickeil Alexander-Walker es un candidato muy claro a salir de Minnesota. Le van a tener que pagar a Randle y le van a pagar a Nash Reed. Y en caso de que le paguen a los dos, no le pueden pagar a Nickeil Alexander-Walker. Y si no le pueden pagar,
Su rango para mí es aproximadamente una mid-level. Dependerá del equipo, dependerá del contexto. Pero Lakers le puede ofrecer un puesto de escolta titular, básicamente. Es un muy buen defensor, de 1,96 m aproximadamente, que mete sus tiros, que puede ofrecer un poco como base suplente, aunque no demasiado. Pero si lo pones al lado de Luka Doncic y LeBron James, su único trabajo va a ser defender y meter sus tiros abiertos, y creo que podría ofrecer muchísimo ahí. Otra opción es Gary Trent Jr. por bastante menos dinero, en mi opinión, no una mid-level completa. Trent no es el defensor que es Nickeil Alexander-Walker, por eso me gusta menos, pero si quieres alguien que te aporte tiro inmediatamente, Gary Trent Jr. a nivel ofensivo me gusta mucho, el problema es la defensa. Si quieres defensa, está Gary Payton de segundo también, pero los Warriors van a tener suficiente dinero como para renovar a sus jugadores clave y yo creo que le va a pagar a Gary Payton. No creo que Lakers vaya a poder hacer una oferta competitiva y tampoco creo que deban sobrepagar muchísimo por Payton, así que lo dejamos ahí. Pero un nombre que creo que es interesante y creo que podría incluso ser viable por la mid-level del impuesto de lujo, esa mid-level de 5,7 millones, o sea, en caso de que LeBron no quiera rebajar dinero, es Bruce Brown. Bruce Brown ha tenido altos y bajos, viene de 2 años cobrando 20 y algo millones. Ahora mismo está en New Orleans, no pinta nada ahí. Los Pelicans tienen otras prioridades económicas, por lo que no creo que le vayan a ofrecer muchísimo dinero. Y es un candidato a irse a un mercado potente, como son los Lakers, tener un buen año, relevar su mercado y dentro de un año seguir agencia libre y cobrar más dinero. Por lo que creo que los Lakers podrían ofrecerle perfectamente 2 años de la mid-level de 5,7 millones con opción del jugador en el segundo año y sacar bastante rendimiento ahí. Brown ha estado bastante de capa caída, pero es un jugador que a nivel defensivo produce y que creo que probablemente podría tener un buen año. Y ya lo último que voy a tirar, un veterano que lidere la segunda unidad, ¿podría ser Chris Paul? Estaríamos hablando en este caso ya de que Chris Paul de último año, ¿no? Probablemente o penúltimo año, se vaya por la mínima del veterano, pero Chris Paul en la segunda unidad estaría nada mal, la verdad. Y ya está, con esto hemos acabado, no quiero seguir tirando nombres, es muy difícil con Lakers porque primero está el factor LeBron se descuenta dinero o no se descuenta dinero, y luego está el factor cuánto quiere un jugador irse a los Lakers como para ceder dinero o no, porque al final aquí he hablado de nombres como Capela o Brook López o Nickeil Alexander-Walker que a lo mejor le hacen un descuento a los Lakers, o Bruce Brown, pero claro, esto es bastante subjetivo. Nada, dicho esto, hemos acabado, vamos a ver cómo quedaría la plantilla, siendo súper optimistas e imaginando que de verdad pueden conseguir a Nickeil Alexander-Walker, ya sea por la mid-level completa o por unos 11-12 millones por año. El equipo pasaría a ser entonces Luka Doncic con Nickeil Alexander-Walker, LeBron James, Rui Hachimura, Nick Claxton, Gabe Vincent, Walter Clayton Jr., Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Goga Bitadze, Bronny James, Jordan Goodwin y Jackson Hayes. Quedan un par de espacios en la plantilla, el último podrían rellenarlo tal vez con un pick 40 y algo del draft, como decía antes, o si no un jugador algún jugador por la mínima del veterano. Este equipo no es perfecto, es muy difícil corregir y cambiar todo el rumbo de Lakers en un verano, pero es muchísimo más coherente de lo que era antes. Es cierto que Austin Reeves es una pérdida, pero es que viendo la realidad del mercado de Reeves y la realidad de su emparejamiento con Luka Doncic, creo que este es el momento en que debe moverlo y sacar valor por él. Y Nick Claxton puede parecer un poco decepcionante. Creo que no sois conscientes de la mierda de playmakers con los que ha jugado en los últimos años. Es un tío que encaja a nivel de habilidades de maravilla con Luka Doncic y con LeBron James, y yo creo que de verdad sería un jugador muy productivo. Y nada, ya está, con esto hemos acabado por hoy. Lo que os decía, nos hemos ido a los 38 minutazos de grabación, y nada, por acabar, simplemente quiero aprovechar para responder una preguntilla. Pero antes de nada también quería hacer una mención a esos miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, de verdad, se agradece un montón. Y eso, vamos a responder una pregunta y acabamos. Que por cierto, tal vez debería haberlo aclarado antes. Este vídeo lo estáis viendo el domingo, he estado fuera el fin de semana, o sea que no estoy cubriendo actualidad en NBA por eso. El lunes hablaremos un poco de los resultados de los partidos. La pregunta que quiero plantear hoy es una que me parece bastante interesante a nivel de draft, porque hay gente que... Claro, la gente ve los números de un jugador y se queda solo con eso, y me parece lógico, y no tanto con las sensaciones que da, cuánto gusta o no gusta las entrevistas, qué ha demostrado a nivel de instinto o de flashes. Y aquí hay un caso en este caso lo dice Valentín Santilli, que dice: hola, Denise o gente, tengo una duda, ¿por qué Carter Bryant está tan alto y sigue subiendo en el draft, quiere decir, con los números tan pobres que tiene? Carter Bryant es uno de esos jugadores que promedia 6 puntos por partido y va a ser un pick de lotería probablemente. Pero es que el motivo es, en primer lugar,
que ha sido un jugador que ha acabado en una universidad como es la de Arizona, donde el rol era limitado, había mucho jugador veterano y tardaron mucho en darle oportunidades. En el promedio de la temporada, sus números son flojos. En el final de la temporada ya estaba produciendo mucho más y tenido muchas más oportunidades. Al mismo tiempo es un jugador joven, es realmente bueno en defensa, tiene el tamaño ideal para jugar en el ala en la NBA, que al final es una posición muy buscada y muy codiciada por los equipos, y tiene muñeca. O sea, estamos hablando de un tío que defiende bien, que tiene buen tamaño, que tiene muchísimo margen de desarrollo, que ya se desarrolló considerablemente en su primer año, que y al final que parece un 3&D con muchísimo potencial, y aún por encima a nivel de personalidad es el típico sueño americano. Estamos hablando de un chaval que su abuelo es sordo, habla lengua de señas, hace cursos y cosas de lengua de señas porque la madre se lo ha inculcado desde pequeño, es un tío que va a gustar en la comunidad, este tipo de cosas también importan, ¿no? Y al final es un tío que tiene cabeza, y ese tipo de cosas también te dan más confianza en que pueda realmente llegar, tener ética de trabajo, seguir desarrollándose, y lo va a hacer bien en entrevistas y esas cosas también. O sea que sí, están los números, pero también está el contexto en el que ha estado, las herramientas que ha demostrado y que le podrían ofrecer la probabilidad o la posibilidad de mejorar muchísimo más, y lo que es fuera de la pista, que también influye. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.